Y es un placer recibir ahora a Andreu Martínez Romero, socio fundador de Ecoestructuras M3. Bienvenido, Andreu. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Ecoestructuras M3 es una empresa especializada en la realización de todo tipo de estructuras de entramado ligero, abarcando viviendas, edificios, naves industriales y más. Se comprometen a ofrecer la máxima calidad y cumplir con los estándares más exigentes del mercado. Además, llevan el proceso de control y diseño a otro nivel para garantizar la satisfacción de sus clientes. Con Andreu vamos a hablar un poquito sobre el auge de la construcción de entramado ligero, exponiendo las virtudes de este sistema frente a sistemas tradicionales. Muy bien, además tengo aquí un ayudante para la entrevista, así que fenomenal, que es un experto en el tema. Muy bien, Andreu, no sé si nos quieres comentar un poquito la trayectoria de Ecoestructuras M3. Sí, bueno, Ecoestructuras M3 nace de la necesidad de esa necesidad de hacer una construcción sostenible, una construcción ecológica, que tenga en cuenta pues la huella de carbono, todo el tema del cuidado medioambiental, ya que nuestras estructuras, como bien estamos viendo, son estructuras de entramado ligero, son estructuras de entramado ligero de madera, las cuales vienen de bosques sostenibles, tienen una eficiencia energética y acústica sin igual con otros sistemas constructivos, como podría ser la obra tradicional o hormigón prefabricado y demás. Además, también tenemos, como se está viendo en el vídeo, una rapidez de ejecución, que es uno de los puntos que más nos caracteriza. Nosotros traemos la estructura. Tenemos una estructura que se hace en proyectos, todos los proyectos que realizamos son proyectos a medida, se realizan en fábrica, en un entorno controlado, con controles de calidad, con gente y mano de obra especializada, que es lo que a día de hoy en la obra in situ es lo que más costaría de conseguir. Entonces nosotros lo que intentamos es ayudar a todas estas constructoras, arquitectos, aparejadores, que tienen que dejar toda su responsabilidad en manos de gente que a veces y cada vez más, por desgracia, le falta esa experiencia en la obra tradicional. Sí, que no está cualificada realmente. Efectivamente. Entonces, nosotros lo que hacemos es tener toda esta mano de obra controlada y con sus certificaciones y, Carlos, que es el socio y encargado de llevar todo este control en fábrica. A partir de ahí, una vez realizada una casa vamos a poner un ejemplo, una casa de 150, 180 metros cuadrados, que se realiza en unas 3 semanas de fabricación, la transportamos con trailers a cualquier parte de España, y a partir de ahí en obra se monta con montadores especializados en un par de días, entre 2 o 3 días, dependiendo de las plantas y de los metros cuadrados, obviamente. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, por un lado, que el cliente está bastante contento, porque ve que la ejecución de la casa se adelanta en cuestión de 2 días el 60% de lo que es toda la construcción, va viendo la evolución rápidamente y además tiene ese control que lo puede ver desde fábrica, el control de calidad que se ha ido realizando. Entonces, así lo que conseguimos es que la obra, tanto en la fase de estructuras, que es lo que realizamos nosotros, como a posteriori, en la fase de instalaciones, revestimientos exteriores, revestimientos interiores y acabados, sean lo más rápido posibles, consiguiendo con cualquier constructora o incluso empresas de reforma que podrían acabar nuestras estructuras, que en cuestión de 2 meses tengan una casa finalizada, de inicio a fin. Entonces, en otros sistemas constructivos, pongo de ejemplo la obra tradicional, que es lo más normal, se pueden demorar o dilatar pues 1 año y medio, 2 años. Entonces, nosotros abogamos mucho por este sistema, por lo dicho, porque ya que los procesos de
de permisos, sobre todo en la zona, son muy largos, muy dilatados. Aquí en Marbella estamos entre 1 o 2 años de permisos, de que nos concedan la concesión de permisos de obra. Si después el tiempo de ejecución lo podemos reducir significativamente a 3-4 meses, pues eso hace que la construcción sea mucho más amigable. Además, el cliente, que normalmente cuando es cliente final no está muy dado a ver planos, el poder ver una estructura a partir del segundo día, ya con todas sus divisorias y demás, pues es mucho más sencillo el poder verlo. ¿Veis? Por aquí estamos viendo pues el montaje de una casa, en este caso es en Corbera Llobregat, en Fontpineda. Era una casa de 2 plantas y se tardaron 3 días en realizar el montaje. Ya, es que parece increíble. O sea, es muy rápido. Sí. Todos estos paneles pues vienen hechos ya desde fábrica, con el control de calidad como comentamos, y bueno, pues el tiempo de ejecución hace que, al ser tan corto, que los costes en la obra y los posibles problemas o incertidumbres que puedan surgir se reduzcan significativamente. Y luego el confort interior, porque bueno, tengo aquí una frase, ¿no? Hay que vivir en ella para saber de lo que hablamos, ¿no? Efectivamente. Que no es únicamente la rapidez y sí. No es porque, bueno, es rápida, pero no va a tener la calidad o el confort, ¿no?, que tienen otras. Las ventajas en ese sentido, ¿cuáles son? Efectivamente, esto aquí porque estamos viendo un vídeo y no se puede percibir, pero el confort que se tiene dentro de estas viviendas es excepcional, porque tenemos un aislamiento, ya que viene propio de fábrica, de 20 centímetros. Si después lo implementamos con un revestimiento exterior de SATE, es un aislamiento exterior, nos vamos a 25 centímetros de aislamiento, lo cual hace que térmicamente y acústicamente, una vez estás dentro de estas viviendas, se insonorizan de tal manera que la experiencia y el confort interior no tiene comparación con una obra tradicional donde puedes escuchar varios ruidos, todo el tema de ruido por impacto y demás es mucho mayor que en este tipo de construcciones. ¿Y la eficiencia energética? Bueno, la eficiencia energética sobre todo es uno de los puntos más fuertes en el sistema constructivo, ya que, como comento, al tener tanto aislamiento térmico, tanto en fachadas como en cubierta, como en los forjados, cuando tenemos forjados sanitarios hechos de nuestro sistema constructivo, siempre sin tener que apoyarnos en otros elementos como las instalaciones, conseguimos un certificado energético siempre A. Al final, implementando una aerotermia que se suele poner en todas nuestras viviendas, como placas solares y demás, porque la gente que hace este tipo de construcciones está muy comprometida con la sostenibilidad y la eficiencia energética, conseguimos incluso casa pasiva. Un certificado, podemos conseguir certificado Passive House, que creo que ayer o antes de ayer se hizo también una entrevista. Sí, a don Manuel Castaño Salvador. Sí. Entonces, al final son casas que en tema de eficiencia energética, pues con los grosores en los que acabamos, que son 28 centímetros, no tenemos comparación con otros sistemas. Y al final ahora estamos viendo aquí acabados. Ya, es que queda preciosa. Básicamente sí. Por eso, porque los hemos implementado. Nosotros intentamos en la zona de Marbella colaborar con otros constructores en el tema de acabados, ya que nosotros nos dedicamos únicamente a lo que es la parte de la estructura y impermeabilización de la cubierta. Hemos puesto fotografías de colaboradores nuestros, justamente porque la gente cuando se imagina una casa de entramado ligero se imagina una casa de madera y, como podemos ver, pues son casas con unos estándares muy correctos y muy bien acabadas. Al final, cualquier persona que vea una casa de entramado ligero verá que es una casa con unos acabados como los de una casa tradicional. Lo que queremos es un poquito cambiar esa visión de la gente de que el entramado ligero es algo simple o económico, que no es cierto. Al final, o que no tiene calidad. Efectivamente, aquí lo que queremos enseñar es que las viviendas son viviendas de alto standing, incluso más que las viviendas de tochos,
porque tienes, como comentamos, un control, una eficiencia energética, térmica, acústica y acabados de planeidad de paredes, etcétera, que se pueden conseguir, obviamente, en la obra tradicional, pero a unos costes y a unos tiempos de ejecución inmensamente mayores, claro. ¿Hay alguna pregunta para Andreu? Bueno, ahora que hablabas de la huella de carbono. Sí. En general entiendo sobre todo la estructura de madera, pero me pregunto sobre el material que se usa como aislamiento térmico. Sí. Que es la fibra de roca, ¿se llama? Es lana de roca, sí. Si hay ese material o si de pronto se puede contemplar otra manera que sea aún más efectivo con relación a ese... Sí, se podrían conseguir, se podría utilizar algún otro sistema, incluso estamos aquí justamente dentro del meeting, hemos empezado contactos para colaboradores con sistemas más eficientes térmicamente y más ecológicos. Todo y que la lana de roca es un sistema que en su fabricación sí que emite algo de CO2, pero a lo largo de toda su vida útil de colocación y después de reciclaje no afecta en la huella de carbono. Entonces, ahora que me has preguntado en referencia a lo de la huella de carbono y con todo el tema de sostenibilidad, me gustaría explicar nuestro sistema, al ser de entramado ligero, como hemos comentado, de madera. Lo que conseguimos es que los árboles, al venir de bosques controlados, certificados y controlados, lo que se consigue es que cada casa que se construye, cada árbol que se corta con un crecimiento ya adulto, se planta otro árbol nuevo. El sistema de la fotosíntesis, que es lo que utiliza los árboles a la hora de hacer su crecimiento, lo que hacen es reducir esta huella de carbono tanto en nuestras construcciones como en todo el planeta, que es algo importante a tener en cuenta, ya que cuando un árbol está creciendo, son árboles de crecimiento rápido como pino y el abeto, de los 0 hasta los 30 años, que es lo que tardan en crecer, estos árboles convierten el dióxido de carbono en oxígeno. Una vez este árbol ha crecido es cuando se tala y se utiliza, pues, en nuestro caso, para las construcciones de madera, del KVH, que es la madera que utilizamos en nuestra estructura. Y se replanta otro árbol, por lo cual ayuda no solo a reducir nuestra huella de carbono, sino a mejorar el acapado de ozono y todo el tema climático de este planeta que, bueno, por culpa de ya estamos empezando a padecer, como son la falta de lluvia, subidas de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Os voy a hacer una explicación del tema del fuego, que es algo que siempre... Sí, por supuesto. Que todo el mundo no se ha preguntado. Es verdad, no se me ha ocurrido, pero ahora que lo dices me surge... Sí, todo el mundo se plantea el fuego. Voy a hacer una pequeña explicación como aparejador, porque tanto Carlos como yo, que es el punto fuerte de nuestra empresa, que al ser ambos técnicos especializados y especializados sobre todo en la madera, bueno, pues conocemos obviamente, aparte de este sistema constructivo, el resto para poder comparar y para poder coger lo mejor de cada uno de ellos. El tema del fuego es un punto bastante controvertido con el tema de la madera, porque la gente siempre nos pregunta, hostia, es que la madera se quema. Sí, obviamente la madera se quema, pero en otros sistemas constructivos el fuego es el mayor enemigo de cualquier sistema constructivo. En una estructura metálica, el fuego lo que provoca es que el calor debilite esa estructura y la vuelva dúctil, por lo cual, al volverla dúctil, pierde su capacidad portante y colapsa. Colapsar significa que esa estructura no aguanta las cargas para las que está calculado y se cae sobre sí misma. En el tema del hormigón armado pasaría algo similar. Siempre el acero es el que es el más restrictivo. Toda la estructura armada se calienta, se expande y provoca que el hormigón acaba reventando, como pasaría con unos cantos de forjado cuando les afecta el agua, etcétera. Y en la estructura de madera, obviamente, lo que pasa es que la llama
afecta a esta estructura y la quema. Los diferentes sistemas de prevención al fuego, pues para el acero y para el hormigón, cada uno tiene los suyos, no voy a entrar, obviamente todos los sistemas constructivos tienen su prevención al fuego, y en nuestro caso, que es en la madera, el sistema de prevención que tenemos son las diferentes capas que utilizamos. En nuestro caso sería el sobredimensionamiento de las estructuras. Aquí, por ejemplo, estamos en un recinto donde toda la estructura está formada de viga laminada. Esta viga laminada, si hubiese un incendio, se quemaría. Por lo cual, como es un edificio público, ha tenido que pasar unos certificados para comprobar que esta nos daría tiempo a todos a salir corriendo de aquí sin que antes de que colapsase todo el sistema constructivo, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Se sobredimensiona esta estructura, porque la madera tiene unas características, que es que cuando le afecta el calor, por higroscopía, pierde agua, y al perder esa agua se vuelve más resistente tanto al fuego como a las cargas que soporta. Esta estructura, cuando se empieza a quemar porque le afecta la llama, lo que hace es crear una carbonatación sobre su propia superficie. Esta superficie que se quema, paradójicamente, que es lo importante, lo que tenemos que transmitir para que la gente lo sepa, es que esta propia capa que crea de carbonatación es la que hace la protección al incendio. Entonces, si nosotros tenemos una estructura de un cierto tamaño, cuando se empieza a quemar, se empieza a reducir, pero va pasando los minutos, hasta la sección mínima, que es la que sería con la que colapsaría nuestra estructura. Entonces nosotros, para nuestro sistema constructivo, tenemos la capa del OSB, que es la que reviste nuestra propia estructura de madera de KVH, que nos daría unos 30 minutos por cada extremo para evitar este colapse, y después la propia estructura en sí, que es de 14,5 por 4,5, que está sobredimensionada para este efecto de carbonatación que he comentado, donde podría irse quemando antes de que la estructura colapsase, que serían otros 30 minutos. En vivienda unifamiliar la RF necesaria es de 30 minutos, por lo cual estaríamos en... 1 hora y media, ¿no? Nosotros tendríamos el doble, tendríamos RF 60. No obstante... como había entendido, sí, claro, 30 por cada lado, pero van a la vez. Efectivamente, Claro. no podemos sumar los Sí, dos lados, sí. porque o el incendio es por un lado o es por el otro. Es verdad. Entonces tendríamos una RF de 60 en nuestra propia estructura. Después, pasado el trasdosado, el trasdosado sería lo que vendría después de estos montantes que estamos viendo aquí. Pasado el trasdosado, siempre, si tuviésemos justamente esta casa, esta zona de la izquierda, es un garaje. Eso nos pide por normativa una RF 120. En esa zona lo que se hace es poner un pladur resistente al fuego, doble placa de pladur, lo cual ya nos daría esa RF necesaria para cumplir, pues, edificaciones públicas o zonas comunes, que son las más exigentes con el RF 120. Andreu, Me enrollo un poco, pero... ¿cuáles son las principales, o sea, quién demanda más este tipo de entramado ligero? ¿Quién es vuestro principal cliente? Nuestro principal cliente es gente, como comento, comprometida con el medio ambiente, y sobre todo gente que tiene un cierto nivel adquisitivo, porque mira más lo que es el confort dentro de la propia vivienda que el bolsillo. Entonces, no vamos a hacer una casa barata, vamos a hacer una casa donde estés a gusto, donde el estar dentro de esta vivienda te cree, pues yo siempre digo lo mismo, y vivo en una casa hecha por nosotros, entras dentro de casa y notas ese remanso de paz, donde al cerrar la puerta, al cerrar la ventana, ese confort térmico y acústico que tienes en el interior, como comentamos, solo lo puedes apreciar cuando realmente has estado en una. Tenemos muchos clientes, al final nuestro mejor vendedor es el propio cliente. El cliente satisfecho. Porque, efectivamente, porque al final a todo cliente le gusta vacilar de su casa. Entonces, como todo lo que puede ofrecer son cosas buenas, a sus amigos, a conocidos, les explican y ven, cuando entran en una casa de este estilo, que la eficiencia energética es brutal. O sea, hay gente que ha venido a mi casa a decirme, hostia, pues en verano
pues sí que se está bien en esta casa. ¿Cuánto tienes el aire acondicionado? Y decirle, no tengo aire acondicionado en mi casa. La propia estructura es la que hace que mi vivienda sea una vivienda eficiente por sí sola. Obviamente, cuando hace mucho calor y más en esta época, hay que tener en cuenta todo el tema arquitectónico para realizar una correcta planificación de una ventilación cruzada, etcétera, ¿vale? Que eso, bueno, como hemos comentado, nosotros nos dedicamos también a todo el tema arquitectónico, por lo cual ya lo tenemos en cuenta y en colaboración con los arquitectos, pues les proponemos las mejores soluciones térmicas para... Que sea todavía más eficiente, claro. Efectivamente, el sistema constructivo es muy eficiente, no obstante... Se puede ayudar necesitamos con, de una geometría, lógico. claro, necesitamos de una geometría de la propia estructura y de los acabados que solo aporta el arquitecto, donde potencia al máximo nuestro sistema constructivo. Ahora que hablas del arquitecto o los clientes, entonces básicamente es un cliente o un arquitecto específico que los busca a ustedes con la intención de utilizar este material. Sí, a nosotros, bueno, obviamente estamos en la feria para conocer a más gente y más colaboradores, pero normalmente en la zona no está muy implementado, pero nos gustaría que lo estuviera para que empezasen a conocer todas las bondades de este sistema constructivo, pero normalmente son los arquitectos, constructores que nos buscan. Una vez han probado el sistema constructivo, les encanta porque, bueno, es lo que hablábamos antes, para el arquitecto, para el aparejador, el que nosotros llevemos un control de calidad en nuestra propia fábrica, que está controlada, dando unos certificados, hace que a toda la dirección facultativa le solucione mucho o le quite mucha responsabilidad. Porque cuando tú haces un proyecto, este proyecto implica de hacer, bueno, todos unos planos, un cálculo estructural y después lo acabas dejando en manos de una mano de obra que en ese momento te está poniendo unos tochos y que a lo mejor pues cualquier constructor o aparejador que haya pisado obra lo sabrá, cuando hay un defecto lo tapa. Y entonces como dirección facultativa pues te deja un poquito nervioso una responsabilidad que tienes de toda una estructura. En nuestro caso nosotros llevamos un control exhaustivo, que como he comentado lo lleva Carlos, y damos una cierta garantía a ese sistema constructivo, lo cual hace que para la dirección facultativa le alivie mucho la responsabilidad que tiene a la hora de prescribir una estructura de una vivienda durante 10 años, y también a los constructores, porque el acabar una vivienda de estas características exige de una mano de obra que una vez lo tiene interiorizado el sistema constructivo, y para eso estamos, para ayudar también, cambiando las formas, cambiando distribución, etcétera, es muy sencillo de realizar. Entonces, no necesitas, cada obra es diferente, pero a la hora de tener este sistema constructivo controlado, los operarios que tienes, instaladores, electricistas y demás, les encanta, porque es algo que se acostumbran a ello. ¿Está la sede principal de la empresa? La sede de la empresa la tenemos en Murcia. Nosotros la fábrica la tenemos en Murcia, en Calasparras, y desde allí distribuimos a toda España el sistema constructivo. Mediante trailers, como el que se va a ver ahora, aquí a la izquierda, llevamos toda la estructura en vertical, y cuando llegamos a la hora pues la empezamos a montar y distribuimos por toda España. Por toda España. Sí. ¿Y Europa? De momento. Bueno, en Francia también iríamos, y pues estamos a ver si, yo qué sé, nos ha venido gente de Cancún, de Argentina, pero todavía no estamos... Hay que tener la capacidad, ¿no? Sí. De... Bueno, estamos en proceso de abarcar esas zonas, pero la verdad, de momento a día de hoy estamos en toda España y en la entrada de Francia. Ajá. Y Andorra. Que bueno, lo cuento como España porque estamos al lado casi, Ya, pero sí, claro, sí, en sí, España, Andorra pero más o menos, y sí, Francia. tenemos buena idea del ámbito Sí. que abarca hoy. A día de hoy, Dentro sí. Poco, pues ya veremos, ¿no? Hasta dónde. Muy bien. ¿Alguna pregunta más para Andreu? Andreu Martínez Romero, socio fundador de Constructuras M3, muchísimas gracias
por bueno, contarnos también qué es Ecoestructuras M3, cómo trabajáis. Yo creo que resolver muchas dudas y además lo has explicado muy bien, incluso para quien no está en este mundo y demás, precisamente un poco los tópicos que hay respecto, no son tópicos, las ideas preconcebidas a veces respecto a estas estructuras de entramado ligero, que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, muchísimas gracias por haberlo aclarado y suerte. Muchas gracias a vosotros. Felicitaros sobre todo por todo el evento. Realmente ¿Contentos? nos ha gustado mucho, estamos muy contentos y hemos hecho muchas sinergias con muchas empresas, lo cual mejor de lo que teníamos incluso planteado. Ay, me alegro muchísimo, qué bien. Os lo agradezco mucho y la verdad es que Carlos y yo estamos encantadísimos con Marbella Home Meeting. Y bueno, seguramente ya hablábamos seguro que el año que viene y que queremos ir a Ibiza y demás. Ibiza, Mallorca, os esperamos. Qué bien, muchísimas gracias. A vosotros.